El periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. De aprobarse el elevado presupuesto de 392.000 millones de lempiras para el 2023, anunciado por el Ejecutivo, se sumaría en 2 años un incremento del 36%, más de 104.000 millones de lempiras, lo que según analistas está fuera de la realidad económica del país. Significaría que en los primeros 2 años de este gobierno el presupuesto se habrá aumentado en un 36%, lo cual nos parece un poco desproporcionado, un poco fuera del contexto nuestro. El problema no estaría tanto en el monto, sino en qué se va a invertir, porque representa un déficit fiscal que rondará el 5%, lo que significa más deuda. Si se sigue con esta tendencia, no va a ser sostenible, digamos, o le estamos pasando todas las cargas a las generaciones futuras, lo cual tampoco deja de ser correcto. Seguiríamos con los mismos vicios. Para este analista el incremento era de esperarse y afirma que tampoco habrán grandes cambios en el gasto por los compromisos de pagar deuda y salarios. Estamos hablando de un presupuesto general del sector público que sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y que en todo caso nos hace reflexionar y pensar en qué tan eficiente, qué tan productivo, qué tanto es el efecto multiplicador de este sector público y de este gasto público para la economía. Si el gobierno utiliza el presupuesto para financiar programas asistencialistas por proselitismo político para ganar popularidad, continuaremos con nulos resultados para el bienestar de la población. Si el gobierno insiste en la misma modalidad de hacerlo proselitismo con estos recursos, vamos a caer en el mismo fracaso. Entiendo que este gobierno va a cambiar de modalidad. Los funcionarios de gobierno afirman que el incremento será destinado a la inversión pública. El aumento de la inversión pública es de alrededor de un 116%. Es un aumento considerable. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que necesitamos hacer, tener más inversión pública. Los analistas reiteran que el gasto de los gobiernos no se ha traducido en un mejoramiento de las condiciones competitivas para el país, ni en una mejor calidad de vida para la gente. El presupuesto debe ser la principal herramienta del gobierno para generar resultados a favor de la población. Sin embargo, en Honduras cada año aumenta la pobreza porque la salud y la educación van en franco retroceso. Sara Carranza, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Esta mañana con nosotros el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, aquí a mi izquierda. Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico. Aquí a mi derecha, el diputado vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, el doctor Hugo Noé Pino. Al extremo derecho, Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa. Y ya más adelante, si no es que ya tenemos la conexión, el máster en Economía, Roberto Lagos, directamente desde Carolina del Norte. Pero después de escuchar a Sara Carranza con esta nota, me pregunto por qué antes de que la presidenta Castro en el Consejo de Ministros aprobara ese proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 por un monto arriba de los 392.000 millones de lempiras, el Foro Social de la Deuda Externa para el Desarrollo de Honduras
lanzó una alerta presupuestaria. Cambiar de un presupuesto por programas a un presupuesto base cero puede representar un peligro de caer en una gran discrecionalidad en la ejecución del gasto, es decir, que el presupuesto podría ejecutarse libremente o al criterio de la autoridad, advierte el Foro Social de la Deuda Externa en su análisis denominado Alerta Presupuestaria. El FOSDE afirma que a todas luces el cambio de metodología presupuestaria no generará ningún valor agregado para un gobierno central necesitado de amplios recursos para incrementar el gasto social. Por otra parte, advierte que el fuerte incremento al presupuesto para el 2023 representa un alto déficit fiscal que llevará a endeudarse más al país, ya que alrededor del 56% de los fondos se encuentran comprometidos. Este organismo indica que a pesar de aumentar el presupuesto cada año, en la última década no se ha disminuido la pobreza, sino todo lo contrario, hay mayor gasto público y mayores niveles de pobreza, pasando de 66.5% en 2012 a 73.6% en 2021. Tampoco hay mejor salud y educación. En ese sentido, el FOSDE considera que la falta de resultados sociales está más asociado a la corrupción e impunidad que a la técnica que se utiliza para ejecutar el presupuesto. El FOSDE concluye que la prioridad del gobierno debe centrarse en el combate a la corrupción, mejorar los niveles de ejecución, así como enfocarse y evaluar la calidad del gasto y sus resultados. Sara Carranza, Telenoticias. Pues a mí me gustaría que toda la población que ve frente a esta hora se interesara en el tema, no lo viera como un tema abstracto, complejo, difícil, del que yo estoy divorciado de él. A mí no me importa eso. A usted le debe importar este tema del presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Cualquier discusión sobre el mismo, información sobre el mismo, debería interesarse en conocerlo, en preguntar. Desde el alcalde que está exigiendo que le construyan un puente, porque cuando vienen las lluvias, resulta que el paso que ha construido, que el vado, no sirve, se inunda. Desde la ama de casa o el campesino que pasa diciendo, ¿cuándo nos van a arreglar esta carretera? Desde el regidor que pasa diciendo, necesitamos un médico en este centro de salud. Todo aquel que exige a los gobiernos, necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello, cuando escuche hablar de presupuesto se debería interesar, porque es aquí justamente donde los gobiernos definen qué harán con los recursos públicos o con los empréstitos, con los dineros contratados en el siguiente ejercicio fiscal. Por eso a usted le debe importar este tema, pero a mí, se lo digo con toda franqueza, me da coraje, me da enojo que la gente sienta que cuando se debate estos temas es un tema divorciado de su realidad. Para nada, este es el tema con el que usted debería tener matrimonio, porque de aquí depende el desarrollo de su comunidad, las mejoras en su comunidad. Porque al final las municipalidades no viven de los recursos que generan, porque son escasísimos. Yo conozco la realidad de muchas municipalidades. Hay veces que los alcaldes, no sé si por populismo, le dicen a la gente, no pague impuestos, usted no tiene condiciones para pagar impuestos, o no, yo lo estimo a usted, no pague impuestos. Los conozco, hombre. Claro que los conozco, porque están pendientes de las transferencias que les hace el gobierno central. Hay muchos municipios donde los alcaldes son tan dadivosos o tan ignorantes que le dicen no pague impuestos, y hay veces que hay gente con recursos. Bueno, entonces, con todo el respeto, les digo esto con todo el respeto, porque todos los días vienen aquí desde distintas regiones del país, comunidades enteras, sectores diferentes, ahí apostándose frente a casa de gobierno, exigiendo esto, exigiendo lo otro, exigiendo aquello. No me voy de aquí si no consigo hablar con Mel y que Mel se comprometa a construirme esto. Y antes de Mel igual, todos los presidentes ahí pasan
las poblaciones pidiendo. Y todo eso tiene que ver con lo que presupueste el gobierno de la República para invertir en nosotros, en las comunidades. Por eso pediría con atención el interés por este tema. Ya les presenté a mis invitados, Pedro Barquero, Hugo Noepino, Ismael Cepeda y Roberto Lagos más adelante. Como donde se aprobó este proyecto fue en Consejo de Ministros, y el único que estuvo ahí de los presentes acá es Pedro Barquero. Usted no estuvo presente, ¿verdad? No. No tiene nada que ver porque el doctor Pino no está en el Ejecutivo. Yo también, Renato, soy el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, sí, pero hasta hoy recibimos el presupuesto general. O sea que no lo he leído. No en su totalidad. Conozco lo que ha trascendido públicamente. Hasta hoy lo recibió. Se recibe a las 11 de la mañana. Ah, bueno, perfecto, hoy. Sí. Dije yo, ese es Mel que a las 3 de la mañana andaba. hasta hoy a las 11 de la mañana. Es una broma para el expresidente, como dicen que las horas de trabajar de Mel son en la madrugada. Seguramente dije, el presidente le delegó a Mel entregarle esta herramienta ahí al Congreso Nacional. Pues bien, usted creo que ha pasado pendiente o le han pasado algún resumen de todos los comentarios que ha generado este proyecto de presupuesto. La gente piensa en que se va a incrementar el déficit fiscal, que no es coherente con la realidad económica del país. Solo voy a hablar un poquito más porque quiero escucharlo. Yo antes, cuando no tenía mucha información o claridad con estos temas económicos, me estoy refiriendo hace décadas, mi pensamiento era, ¿y por qué tanto debate? Si es mejor 500.000, 400.000, 300.000, que 100.000, decía. Es mejor tener un presupuesto de 400.000 millones que uno de 100.000 millones. Pero para entender esto, claro que hay que leer un poquito de economía. Y aquí se explicarán las razones por qué no es así de que esta cantidad es mayor y conviene más que esta cantidad que es menor. Por favor, don Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Un gusto saludarte, un gusto saludar al doctor Pino, a Ismael y obviamente al pueblo hondureño que siempre está pendiente de tu programa. Mira, hay una cosa importante. Este debate es importante y es bueno. Y es importante escuchar todos los diferentes puntos de vista para poder enriquecer la discusión. Sí. Y recordemos también que el presupuesto todavía no está aprobado. El presupuesto, hay una propuesta del Ejecutivo que se presenta hoy. La abogada Moncada, que es la ministra de Finanzas, que en realidad es la dueña del tema, lo va a presentar en el Congreso de la República y después lo va a dar a conocer públicamente ya los detalles. Ricky Moncada estará el lunes aquí, así que hay tiempo para seguir debatiendo. Exactamente. Y luego en el Congreso ya empieza el debate social y el debate político. El debate social porque el Congreso, y eso lo va a explicar mejor el doctor, pues va a hacer unas rondas de socialización, y el debate político, pues porque el Congreso es eminentemente político, en donde están representadas las diferentes fuerzas que salieron favorecidas en las elecciones, y ahí va a haber una discusión para poder terminar con la aprobación del presupuesto general de la República, que no necesariamente va a ser exactamente el que se va a entregar por parte de la ministra de Finanzas. Ahora, muy interesantes los datos del FOSDE que pasaron al principio del programa, y nosotros coincidimos 100% con ese análisis. Sabemos que el presupuesto general de la República en los años anteriores creció considerablemente y que el resultado fue más pobreza. Y coincidimos también con el diagnóstico de que la razón de eso es principalmente la corrupción. Y coincidimos con que nosotros obviamente tenemos que cambiar eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar el tema de la corrupción. Y ya lo estamos haciendo, Renato, y estamos poniendo controles a lo largo y ancho del gobierno, y te voy a mencionar algunos. Solo el hecho de haber eliminado los fideicomisos, ahí eliminas la discrecionalidad considerablemente, porque precisamente la facilidad del manejo de los fondos que te daban los fideicomisos te facilitaba hacer actos de corrupción y también te agilizaba el tema de los procesos de entrega de dinero, como cuando pagaron los hospitales móviles. En cuestión de minutos autorizaron $50 millones y mandaron una transferencia. Con el que no estuve de acuerdo, Pedro, fue con el de los medicamentos, porque mira cuánto trastorno ha causado. Pero no se estaba haciendo mal. Pero bueno, ese es un tema que del problema no es, Renato, necesariamente si se estaba haciendo mal o no el tema de los medicamentos, específicamente de ese fideicomiso. El tema es que conceptualmente y en base a la ley a la Constitución de la República no puedes manejar el dinero del Estado en muchos fideicomisos, tiene que manejarse bajo la caja única. Entonces, aunque
ese fideicomiso de salud hubiera estado bien o mal manejado, no va de acuerdo a lo que es nuestro estamento legal, ni a la Constitución General de la República, y por eso estamos entonces desarticulando toda esa estructura de fideicomisos para llevar los recursos a la caja única, y ahí entonces ya tenemos los controles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos cumpliendo con la ley de contratación del Estado, estamos utilizando el ONCAE para poder tener los procesos y las listas de autorizaciones y todo lo demás que hace esta institución. La Secretaría de Transparencia ya está comenzando a meter controles en todas nuestras instituciones. Estamos también con el Congreso de la mano haciendo un trabajo de depurar todas las leyes que se pasaron en el gobierno anterior que favorecían la corrupción y el narcotráfico. Entonces, estamos negociando para poder traer una CICI al país y combatir la corrupción, y ya esos controles y esa transparencia con la que estamos manejando el gobierno ya lo está reconociendo inclusive el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y te garantizo que antes que termine el gobierno vamos a volver a ganar la cuenta del milenio, y aquí te voy a venir a hablar de eso cuando nos volvamos a ganar eso. Sí, te lo digo, o sea, mira, el presidente... No, me alegra tu optimismo porque es una promesa súper atrevida, pero sí, cuando un funcionario público se atreve a decir lo que está diciendo Pedro, que antes que termine estos 4 años de la presidenta Castro, tenemos de nuevo la cuenta del milenio, lo dice por algo. Sí, lo dice por algo. Y te lo digo porque el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, hizo un plan precisamente para recuperar eso, y es un buen plan que lo hemos estado discutiendo entre todos y lo estamos ya comenzando a ejecutar. Entonces yo te lo digo, en función de ese plan lo vamos a lograr. Entonces, todos estos avances son los que te van a traer como resultados diferentes. Entonces, nosotros no estamos haciendo más de lo mismo, estamos haciendo las cosas completamente diferentes. El tema del crecimiento del presupuesto responde a las necesidades, Renato. O sea, hay muchas personas que pueden decir, bueno, ¿y por qué no mejor ahorran en el presupuesto? Pues porque no se puede. O sea, tenés un componente enorme de pago de sueldos y salarios, y tenés un componente enorme de pago de deuda, que eso te consume toda la recaudación tributaria. Entonces, la única manera de comprar una aspirina para un hospital es endeudándote, no tenés más opción. Y tenés que también tener un aumento en el presupuesto porque necesitas invertir en todos los temas sociales, en salud, en educación, cuidado del medio ambiente y en las estrategias de reducción de la pobreza. Recordemos que el país, nosotros no estamos caminando sobre un lecho de rosas, o sea, tenemos un 75% de pobreza y un 50 y pico por ciento de pobreza extrema. Entonces necesitamos tomar medidas fuertes y radicales para poder ayudar a esa gente a salir de la pobreza. Y no es fomentar el asistencialismo, es que esta gente necesita en una etapa inicial para poder salir de la extrema pobreza, programas especiales para que ellos vayan más o menos saliendo a respirar. Y el otro tema también es que la inversión pública te ayuda a reactivar la economía. Las medidas keynesianas está probado en el mundo que funcionan. O sea, si vos aumentás la inversión pública, eso estimula lo que es la economía y te ayuda con la generación de empleo y al final de cuentas pues terminás ayudando a que se dispare lo que es también la inversión privada. Entonces, todos estos conceptos son los que giran alrededor del presupuesto general de la República. Y el tema también de por qué nosotros ahorita, y ese es un tema que lo conocemos y lo estamos trabajando, ¿por qué tenemos una ejecución tan baja hasta ahorita? Pues porque como estamos en medio de una reestructuración, recordate que nosotros cerramos instituciones, fusionamos instituciones, abrimos instituciones nuevas, cambiamos todo, estamos en proceso de cambiar todo el dinero de fideicomisos a la caja única. Entonces, en medio de todo ese proceso, pues obviamente han habido atrasos burocráticos que nos han impedido ejecutar en un alto porcentaje el presupuesto general de la República. Esa realidad ya estamos listos para cambiarla a partir del último trimestre de este año y obviamente con mucho más contundencia a partir del próximo año. Entonces, estamos en un proceso, Renato, en donde nosotros tenemos las metas y los objetivos claros y sabemos para dónde vamos y sabemos cómo vamos a llegar. Y sabemos que en el camino va a haber mucha gente que va a decir muchas cosas, que nos van a tirar piedras, que lo que sea, pero lo importante es hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a estar entregando nosotros en 3 años y pico cuando termine el periodo de 4 años. Pedro, y esto se lo pregunto al doctor Pino, pero yo entiendo que lo que nos está diciendo Pedro Barquero, y yo me coloco allá, en la mesa del comedor donde está usted como jefe de hogar, donde está la mamá como jefa de hogar. Yo me coloco en las posiciones que todos los que están viendo el programa hacen ahora mismo. Pedro me está diciendo, y esa es una forma diferente de ver este tema presupuestario que tuvieron los técnicos de los últimos 8 años. Me está diciendo que si todo el dinero que recaudamos va para la masa salarial, para pagar todo lo que son salarios de la administración pública y para pagar deuda externa,
es difícil que se sostenga un gobierno con un mínimo de inversión para la gente porque no tiene dinero. Entonces, ¿qué hay que obtener ese dinero? Y ese dinero no se obtiene de los impuestos porque ya no da para más. Entonces, hay que contratar dinero. Hay que contratar con organismos multilaterales de crédito que son los que nos prestan. Eso incrementa el déficit fiscal porque gastaríamos más de lo que recibimos. Y ese puntito fue el que cuidó la administración pasada de mantener un déficit fiscal del 1%. Pero me dice Pedro, ¿pero qué vamos a hacer si no tenemos dinero? Tenemos que conseguirlo. Así lo estoy entendiendo. Es correcto, pero también te voy a decir otra cuestión. Nosotros estamos desacelerando el nivel en que se estaba endeudando el país en los últimos años anteriores. O sea, si tú agarras el crecimiento de la deuda, si agarras la deuda interna más la deuda externa y vas viendo cómo creció año con año y te fijas cómo lo vamos a hacer crecer nosotros en el año 2023, te das cuenta que es menos. O sea, nosotros vamos a crecer alrededor de unos 24.000, 25.000 millones de lempiras en deuda el año siguiente. Que eso, en monto absoluto, es menor que el crecimiento de la deuda de toda la década anterior. Pero no solo eso, y si lo comparas como porcentaje del PIB, todavía es mucho menor, porque el PIB ha estado creciendo, poco, pero ha estado creciendo, y entonces nosotros vamos a tener un PIB que va a crecer, pero con una deuda que vamos a ir contratando menos. Entonces, no estamos endeudando, no vamos a endeudar el país al ritmo que lo estaban endeudando antes. Eso es un tema importante. Y el otro tema importante es que el dinero no se va a perder en corrupción, el dinero se va a invertir y entonces se va a ver el beneficio social en educación, en salud y en reducción de la pobreza. Y para eso, Renato, nosotros tenemos evaluaciones internas, pero sobre todo evaluaciones externas. Todos los indicadores que pasamos aquí en tu programa viendo durante años, a partir del otro año que ya comiencen a evaluar nuestra gestión, ahí vamos a empezar a ver puntos de inflexión y vamos a empezar a ver cómo la cuestión va a ir cambiando en positivo. Entonces, es lo que te digo, lo importante es estar enfocado en las metas y los pasos que estamos dando es estar seguros de que los estamos dando bien. Y el otro tema, las necesidades son infinitas, Renato. Como tú bien dices, todos los días llegan cualquier cantidad de gente a las diferentes instituciones, no solo a Casa Presidencial, y todo el mundo a exigir y a demandar cosas, que yo quiero una carretera, que yo quiero un centro de salud, que yo quiero un puente, que yo quiero una escuela, que quiero que me reparen la escuela porque se cayó. No hay dinero para cubrir todo, es completamente imposible, por eso desde el gobierno se dice, no hay dinero ¿para qué? Para cubrir todas las necesidades, eso es imposible. Pero entonces, en función de una priorización, estamos agarrando el presupuesto general de la República, estamos agarrando deuda porque es la única manera de financiarlo y le vamos a hacer frente entonces a las necesidades principales. Y te pongo un ejemplo, reparación de escuelas. Hay más o menos unas 12.000, 13.000 escuelas que necesitan con urgencia, ya, ayer, reparación. Pero en el primer bloque del presupuesto solo se van a poder reparar 1.000. Sí. Eso quiere decir que vas a trabajar en reparar 1.000 porque no hay dinero para más. Entonces te van a quedar 11.000 esperando a que venga el siguiente bloque del presupuesto. Entonces, arreglar las cosas en el país no es de un día para otro, se necesita muchísimo dinero y de ahí viene entonces el aumento del presupuesto, porque no hay manera de hacerlo diferente. O sea, si no haces el presupuesto de la forma en que lo estamos haciendo, vas a atender todavía muchísimo menos de lo que estamos atendiendo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los niños de las escuelas? ¿No saben qué? De las 12.000 que necesitan reparación, no vamos a trabajar 1.000, solo vamos a trabajar 500. No podemos hacer eso. Más bien tenemos que buscar la manera de acelerarlo. Y cuando trabajas en eso, le das trabajo a la gente de las comunidades, porque al final de cuentas la idea es poder generar trabajo ahí en la comunidad, que sea el ingeniero o el maestro de obra de la comunidad el que sea contratado y que haga el trabajo y que le dé trabajo a los albañiles ahí de la comunidad y eso te empieza a generar cierto movimiento económico. Yo lo que trato de desentrañar, doctor, es saber si estaban mejor enfocados aquellos que cuidaban mantener en 1% el déficit fiscal, o si lo que están haciendo ustedes ahora, porque inclusive lo admiten, que el déficit fiscal va a aumentar, sí, pero va a aumentar porque dicen necesitamos recursos para invertirlos en la gente. Yo lo que quiero saber, si esta decisión gubernamental no nos va a complicar más de lo que ya estábamos. Al final sabemos que lo que hicieron en gobiernos anteriores no ha disminuido la pobreza, ha aumentado. No aumentó. Pero ahora yo quiero saber, el interés nuestro es, si aumentar ese presupuesto en esos niveles que ustedes lo tienen en el proyecto, sabiendo que va a incrementar el déficit fiscal, ¿nos va a ayudar a resolver los problemas de la gente o nos va a complicar aún más?
Renato, si me permite, me gustaría hacer una consideración general importante alrededor del presupuesto, y es la siguiente. Mire, el presupuesto es la expresión en cantidades de la política fiscal, pero la política fiscal no se agota en el presupuesto, es un elemento fundamental. Y me voy a referir porque esto tiene que ver con pobreza, tiene que ver con otros aspectos. Uno de los elementos complementarios al presupuesto, bastante vinculado, es el concepto de equidad fiscal, de justicia fiscal. ¿Y eso qué significa? La estructura tributaria, que en Honduras, lo hemos visto, es altamente regresiva y sobre el cual no existe, o más bien se está planificando, y yo espero que pronto llegue al Congreso Nacional, una reducción de exoneraciones que no se justifica en el país. Pero también por el lado del gasto, para que luego entremos a la parte específicamente de cantidades y la pregunta suya. Por el lado del gasto existe otro elemento que va a ser muy importante en la ejecución del presupuesto para las diferentes secretarías de Estado, y es la eficiencia del gasto, Renato. Porque no solamente es de asignar cantidades, sino que sabemos que tradicionalmente la eficiencia y la eficacia en el gasto público ha sido una de las mayores desventajas que hemos tenido. Ahora, ¿cuál es la preocupación que es? Y ahí es donde entran contrastes de diferentes opiniones. El marco en que venía trabajando la administración anterior es un marco, digamos, de estabilidad macro, entre comillas, porque se supone que un déficit fiscal es menos endeudamiento. Sí. Sin embargo, durante 10 años tuvimos un crecimiento de la deuda impresionante. Y segundo, el uso de los recursos. ¿Hacia dónde van los recursos? La mayor parte de los recursos fue hacia corrupción, sin lugar a dudas. Entonces, en este caso, se ha optado, el Poder Ejecutivo y la Presidenta, por seguir lo que los economistas llamamos una política contracíclica. La pandemia, las secuelas de la pandemia, las tormentas tropicales, la situación internacional de los aumentos del petróleo, todo eso deriva en una reducción de la actividad económica. Y lo vimos en el 2020 con la fuerte caída que se dio. Vamos a terminar este año probablemente a los niveles que teníamos en el 2019 de actividad económica. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Pues lo que señalaba Pedro, promover un mayor crecimiento económico. ¿Y a través de qué? A mayor nivel de inversión pública, porque en este caso hay un fuerte componente en el presupuesto general, tanto de este año como del próximo, de inversión pública, tanto para la ENE como para la construcción y reparación de escuelas, como para la construcción de hospitales, que van a ser una parte importante. Entonces, ahí es donde se está poniendo el énfasis desde el punto de vista del gasto. Y la otra preocupación es cómo se va a financiar el déficit, que sin lugar a dudas va a ser más alto que este año. Bueno, parte de ese déficit se va a financiar, obviamente, con préstamos tanto internos como externos. Los externos, la mayor parte de ellos en términos de concesionalidad. El BESI ha ocupado ahora un puesto más relevante desde el punto de vista de prestarle al gobierno de Honduras, Banco Mundial, BID, etcétera. Y desde el punto de vista de la deuda interna, pues obviamente la emisión de bonos que se hace regularmente. Pero también hay recursos que vienen de este año que no se van a poder ejecutar y que están dentro de lo que se aprobó del préstamo del Banco Central, que van a pasar al presupuesto de 2023. Entonces tenemos una conjunción, y mire qué interesante de cómo va el comportamiento, de tal forma de que este año, porque cuando usted financia el déficit tiene que ver también las fuentes de financiamiento.
En el pasado se fue con bonos soberanos, 2013 de 8.75 en dólares, 7.5 en dólares, que representó una enorme cantidad de recursos. Solamente en pago de intereses anuales, durante los primeros años pagábamos alrededor de entre 60 y 80 millones de dólares solo de intereses. Este gobierno decidió con toda, y que hay sectores que no están de acuerdo, utilizar parte de las reservas internacionales. ¿Y qué significa eso? Significa un préstamo a 30 años plazo, con un periodo de gracia y con una tasa de interés de 1.9. Entonces estaba abaratando el costo del financiamiento y adicionalmente está buscando procurar que el resto del financiamiento sea también dentro del concepto de reperfilamiento de la deuda que se ha venido siguiendo. Entonces, por eso es que ya vamos a ver, el año pasado pagamos, este año 2022 cerca de 52.000 millones en servicio de la deuda. El otro año vamos a pagar un poco menos, 48.000 millones, y excepto en los periodos en donde se vencen bonos soberanos, que son muy fuertes el pago, entonces ahí sí se va a ver incrementado. Entonces yo consideraría, mejor dicho, que el presupuesto está tanto desde el punto de vista de inversión social como desde el punto de vista de inversión en infraestructura en la dirección adecuada de reducción de pobreza y de creación de condiciones. Aquí en este mismo programa, Renato, usted tuvo a los dirigentes de la Chico con el tema de Banprovi, las tasas de interés de 4% y de 7%. Y ellos mismos señalaron, para que mire la dinámica de la economía de Honduras, que los recursos, tanto para vivienda social de 4% como de clase media, les ayudaban mucho a los proyectos y que por eso se estaba reactivando. El sector privado en Honduras, principalmente el que está menos vinculado al sector de exportación, que es el que se quiere fortalecer porque es otra línea estratégica del mercado interno, muchas veces espera que el gobierno sea el que cree las condiciones desde el punto de vista de infraestructura para poder invertir. Entonces aquí hay un efecto multiplicador que va a ser positivo. Y sí hay que tener el cuidado y la advertencia que usted hace, de que en el futuro no se produzca un proceso de endeudamiento que nos lleve a insostenibilidad de la deuda. Ahora, que países como Honduras siempre requieren endeudamiento, eso va a ser realmente, es en general. Y la tónica y una buena política económica nos va a decir de que entre el gasto público, ¿en qué se va? Pedro señaló sueldos y salarios. Yo considero, hay 4 categorías importantes que se va el gasto público: sueldos y salarios, bienes y servicios, las transferencias que se hacen a las municipalidades y a los entes desconcentrados, y el interés de la deuda. Entonces, en la medida en que el déficit en cuenta corriente entre lo que es los ingresos corrientes menos los gastos corrientes se vaya haciendo menor, siempre se va a utilizar endeudamiento para lo que tiene que ver con el aspecto de inversión. A mí, se lo digo con toda franqueza, a mí lo que nos está planteando el doctor Pino no me sorprende, para nada que me sorprende, porque recuerdo todos los informes del ICEFI donde él estaba y que criticaba la poca inversión pública. Así es. Y yo recuerdo que decía eso de mantener buena macroeconomía sin inversión pública no es coherente con la realidad de Honduras. A mí no me sorprende lo que me está diciendo. O sea, usted como liberal, me refiero a su doctrina, usted como liberal planteaba justamente el país tiene que aumentar su inversión pública. Y ahora le suma un dato más usted. No solo es que no se invirtió, dice, lo suficiente para reducir la pobreza, sino que se manejó un discurso de mantener el déficit en 1%,
pero se contrató enorme cantidad de deuda que al final, afirma el doctor Pino, no se tradujo en un mejoramiento del nivel de vida de los hondureños. Ahora, vamos a ver si recuerdo la filosofía de Pedro en estos últimos años. Pedro siempre vino aquí y me dijo y nos dijo a los hondureños: esto es contradictorio lo de Honduras. Entre más incrementamos el presupuesto, más aumenta la pobreza. ¿Qué es eso? ¿Recuerdas? Ese fue tu discurso siempre. Es correcto. Entre más incrementa el presupuesto del país, más aumenta la pobreza. Por la corrupción y la destrucción del Estado de Derecho. Entonces, ese es el puntito clave ahora. Ellos nos prometen, miren lo que nos están prometiendo: tener controlada la corrupción. Y Pedro va más allá y se atreve a decir que antes que terminen estos 4 años de gobierno, Honduras recupera la cuenta del milenio. Miren, con esa cuenta del milenio, ¿qué se hizo? Se hizo parte de esa carretera que de San Pedro Sula va hacia San Pedro Sula, se hizo de 4 carriles. Es cierto que hubo que obtener recursos del BESIE para complementarla, y creo que la misma COVID se endeudó por una buena cantidad con un banco para ampliar unos cuantos kilómetros allá por Ciguatepeque. Pero esos recursos le ayudaron al agro, le enseñaron a la gente a cómo mercadear sus productos, a cómo mejorar sus cosechas. Esos 215 millones que nos regaló Estados Unidos en el marco de esa cuenta del milenio, porque ese fue un regalo, ¿no? Sí, ese fue un regalo. Sí. Nos ayudaron tanto que Pedro dice, afirma, asegura y promete que lo recuperamos, quizá más, al final de estos 4 años. Bueno, la metodología dice que tiene un retardo de 2 años. Entonces esperemos que en el 2025 Pedro cumpla esa promesa. Antes de finalizar el gobierno. Creo que hablar del presupuesto sin duda pasa por la politización de la sociedad, es decir, es un tema de suma importancia porque, como ha mencionado el doctor Hugo Noé, no solo se materializa las políticas públicas o solo se concreta pues la visión de un gobierno, sino también tiene que ver con la relación de un gobierno con el Estado, con la sociedad, con la empresa privada. Y cuando tenemos un presupuesto que pasó en el 2012 de 145.000 millones de lempiras a tener proyectado para el 2023 más de 392.000 millones, estamos hablando de un crecimiento de 270%, un presupuesto en la última década. También nos llama la atención, y como ha mencionado el FOSDE, no solo una alerta presupuestaria para este 2023, sino que también cambia una visión, como lo han explicado tanto Pedro como don Hugo, sino también la metodología y por eso sale la alerta del FOSDE, porque la nueva metodología para reformular o formular un presupuesto para tener un gasto eficiente se llama presupuesto base cero, y eso está en el acuerdo ejecutivo 355 de este año. El presupuesto base cero es un cambio de filosofía, como lo ha mencionado el FOSDE, y de cultura de gasto. No solo es gastar por gastar, no solo que tenemos escuelas destruidas, que sin duda necesitamos inversión, sino lo que necesitamos realmente es el impacto que puede generar en la educación, en este ejemplo, esa recuperación de las escuelas. Es entonces que el presupuesto base cero también hay una esperanza, sin embargo, también puede existir, y como lo menciona la alerta presupuestaria del FOSDE, una discrecionalidad en el uso de recursos, porque con el acuerdo 355 de los lineamientos de política presupuestaria habla de ciertos movimientos que no necesariamente puede tener una buena ejecución, es decir, lo que antes se criticó de modificar enormemente el presupuesto de la Secretaría, ahora con los lineamientos actuales puede existir esa discrecionalidad. Solo para citar un ejemplo y continuar el debate, que el presupuesto general de la República sin duda necesita un gran debate durante los últimos meses, sobre todo va a pasar a la cancha, al Congreso Nacional, este presupuesto. Y creemos entonces que no se trata de gastar más, de tener más, porque
un Estado fuerte no pasa por tener un gobierno obeso, un Estado fuerte pasa por otras condiciones de justicia, pasa por condiciones de equidad, pasa por condiciones de reducir la desigualdad, la pobreza y también de algo, aunque se escuche muy liberal o muy libertario, de la libertad económica que puede tener la sociedad y que pueda tener la empresa privada, pero sobre todo la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando uno tiene un presupuesto tan alto, también visualiza a un gobierno que interviene en todo y que también necesita tener una acumulación de poder, una acumulación de recursos para poder redireccionar a su antojo o a sus intereses el gobierno, el Estado de Honduras. Pero a mí ahí sí, Ismael, me gustaría que nos aclarara un poco más esto de la discrecionalidad, porque más bien el objetivo que se ha visto en las autoridades de la Secretaría de Finanzas y del Gobierno, del Ejecutivo en general, es hacer más transparente el manejo del presupuesto, principalmente con la derogación de los fideicomisos. Toda la información de cómo se va a gastar el dinero va a estar disponible en la página web de Finanzas. En este caso, ¿hacia dónde van estos recursos de aumento del presupuesto? Obviamente, como lo ha señalado la presidenta Xiomara Castro, va a la merienda escolar, a la matrícula gratis, los 1.000 millones que van a reparación de escuelas, los mejoramientos de las líneas de transmisión, el plan de reducción de pérdidas de la ANE, el comienzo de la construcción de hospitales. Tengo entendido de que están programados el inicio de 5 hospitales a nivel nacional. Entonces, yo siento, y aquí quisiera señalar algo, tanto para Ismael como representante de FOSDE, institución que nos merece todo el aprecio y respeto a nosotros de siempre, que el Congreso Nacional, la Comisión de Presupuesto, que le toca dictaminar el proyecto de presupuesto, como dijo Pedro, vamos a hacer una amplia socialización. El FOSDE va a ser uno de los invitados, obviamente por sus análisis que tiene, de tal forma de que tengamos el proceso de participación ciudadana en la discusión del presupuesto. Y ahí nos va a servir también para aclarar muchos aspectos, porque he visto muchos comentarios que me parecen, en primer lugar, a priori, porque todavía no se conocen los detalles del presupuesto, Renato. Conocemos la parte general, el monto general, el posible déficit que se dé, pero adicionalmente para tener la oportunidad de verlo más en detalle con diferentes sectores, con la empresa privada, con las ONG que se preocupan mucho, con los grupos femeninos, etcétera. Entonces, sí vamos a abrir la discusión de tal forma de que no solamente la discusión y aprobación tenga una amplia participación ciudadana, sino que también en la ejecución, de tal forma de que esa discrecionalidad con instituciones como el FOSDE puedan ver trimestralmente o mensualmente o semanalmente de que tal discrecionalidad no se está ejerciendo. Ok, ya vamos a profundizar con ese asunto que el FOSDE divulgó antenoche, esa alerta presupuestaria y ese elemento de la discrecionalidad que preocupa al Foro Social de la Deuda Externa. Yo les tengo muchas preguntas porque después de escuchar al doctor Pino que de esos 1.000 millones de dólares buena parte no se va a ejecutar este año, sino que ese dinero va a fortalecer el presupuesto del próximo año, me pregunto entonces, ¿para qué solicitaron esos 1.000 millones de dólares este año? El gobierno entró con un presupuesto de 308.000 millones y luego se incrementó 360.000 millones de dólares. A 360.000. Y estos son datos que se los pedía a Rixi Moncada hace algunos meses. Luego se hizo un préstamo puente de 11.836 millones de lempiras, un préstamo puente estacional.
Del Banco Central. Del Banco Central, sí. Y para cubrir vencimientos de deuda, 335 millones de dólares, recuerda también, ¿no? Esos son fondos que el Fondo Monetario Internacional, los tiene ahí. Derechos especiales de giro, los dio como apoyo presupuestario, pero como la relación del fondo es con el Banco Central, entonces el Banco Central lo depositó en el banco. El Fondo Monetario lo depositó en el Banco Central y luego hubo un convenio entre Finanzas y el Banco Central. Sí, pero esos eran recursos para, en el marco de la pandemia, para ayudar. Sí, los derechos especiales de giro. Los derechos especiales. Sí, los derechos especiales de giro, 335 millones de dólares. Luego el préstamo puente estacional de 11.836 millones de lempiras y los 1.000 millones de dólares para inversión. Mira, yo lo que quiero que nos aclaren es que ¿realmente ha fallado la ejecución presupuestaria? Porque si han solicitado recursos y no se han podido ejecutar este año, alguna disfuncionalidad debe haber. Alguna disfuncionalidad debe haber. Y me gustaría que en el programa lo abordáramos con franqueza, con transparencia y con el deseo de contribuir con Honduras, porque mira, aquí nadie está por afectar al gobierno, porque lo que queremos nosotros es que éste tenga éxito en función de reducir la pobreza. Ese es el anhelo máximo de los hondureños. Fracase el gobierno, fracasamos todos. Por lo tanto, hay que evitar el fracaso del gobierno, pero queremos la mayor de las transparencias en el manejo de los recursos. En el transcurso del programa vamos a insistir en esto. No han ejecutado ese presupuesto en función de falta de capacidad y de gerencia, o solo son las razones que nos esgrime Pedro. Y seguiremos profundizando sobre los 392.000 millones de lempiras que proyecta en el presupuesto para el próximo año el gobierno de la República. Así que tenemos tiempo todavía para seguir debatiendo este asunto. Se va a sumar Roberto Lagos, pero antes de Roberto volverá a intervenir Pedro Barquero. Gracias, Renato. No, pero después de la pausa. ¿Sabes? Emocionado. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Ministerio Público solicita alerta roja internacional para la exministra de Salud, Yolani Batres. Repito este titular. Ministerio Público solicita alerta roja internacional para la exministra de Salud, Yolani Batres. Como la verdad a mí me interesa esta noticia, se trata de una exministra de Salud, que es una noticia de mucho peso. Alerta roja internacional para que en cualquier lugar del mundo se capture a la exministra de Salud, Yolani Batres. Entremos a Tu Nota. Quiero leer al menos unos 2 párrafos para enterarme de esto, porque ya escuchaba en el matutino, en TN5 matutino a Ramón, pero quiero un poquito más de elementos. El Ministerio Público acusa a la exministra de la Secretaría de Salud, Yolani Batres, por 9 delitos de fraude y 9 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, y solicita alerta roja internacional para efectuar su captura, puesto que no se encuentra en el país. Mire, noticia de gran peso esta por la dimensión y el cargo que desempeñó la doctora Batres y la cercanía con el gobierno pasado. La Agencia Técnica de Investigación Criminal allanó este día la vivienda de la exsecretaria implicada en la suscripción irregular de contratos en la colonia Luarque de Comayagüela, Francisco Morazán. Asimismo, la Fiscalía acusa por este caso a la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz, y el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño. Si quiere conocer más detalles, lo invito a que entre a tunota.com. Pero la verdad que esta se va perfilando como una de las noticias más fuertes del día. Ministerio Público acusa por corrupción a exministra de Salud, Yolani Batres, y solicita alerta roja internacional para su captura. Carlos.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Seguimos con este debate. Me gustan las reacciones del público. El abogado Melvin López dice, la anterior sugerencia. ¿A cuál es la sugerencia? Aunque usted en los últimos 3 programas en que he participado no le ha dado difusión a mis mensajes, estoy enviando este que también es vital para el tema de hoy. Me disculpa el abogado Melvin López, que algunas veces no tengo tiempo. Del presupuesto, entre tantas cosas que se deberían decir, sugiero públicamente por medio de este programa de Frente a Frente que el Congreso le dé la necesaria discusión a ese proyecto. Definitivamente, es ineludible 3 debates. La anterior sugerencia, darle 3 debates a la discusión del presupuesto, es porque debe considerarse que más que una imposición de carácter constitucional y parlamentario, es una necesidad de divulgación social para que el pueblo se entere de lo que está sucediendo con ese proyecto. Me gusta que piense así, abogado, y toda la gente debería interesarse en el proyecto de presupuesto. Sin incentivos de desarrollo económico no habrá crecimiento económico y todo incremento a los presupuestos será como echar sal al mar. 18% de aumento de presupuesto real con un crecimiento de apenas 3.5%. Simple contabilidad. Debe y a ver cómo quedará la balanza comercial al final, negativa o positiva. Eso es lo que deben explicar. Bueno, continuamos con el tema. Son mensajes que están llegando del público. Ya está Roberto Lagos, pero dije que antes de que intervenga Roberto, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, tiene algunas consideraciones adicionales sobre este presupuesto. A mí sí realmente me encantaría que profundizáramos, y lo haremos, si este año ha habido falta de capacidad real en los administradores de las instituciones para la ejecución presupuestaria, que es de aproximadamente ¿cuánto, Ismael? En estos momentos anda en 54 el global y en 47 de la administración central, es decir, en general no se ha podido ejecutar alrededor del 45%, y un poco también va relacionado a la construcción de un nuevo presupuesto, porque con la lógica o con la metodología de presupuesto base cero debe de considerarse la ejecución anterior. Entonces, si tuvimos una ejecución actual en el 2022 ineficiente, ineficaz, pero sobre todo el programa de inversión pública solo ha ejecutado el 15%, uno debería de prever, según la lógica de presupuesto base cero, de tener los mismos recursos. Sin embargo, se ha tomado vamos a decir, un aumento presupuestario, como lo han mencionado algunos, de alrededor del 36%. ¿Por qué uno dice el 36%? Porque el 31 de diciembre del 2021 fueron de 288.000 millones de lempiras a tener 392.000 millones de lempiras proyectados para el 2023, estamos teniendo un incremento de más de 100.000 millones de lempiras, y es por eso la discusión de tanto las necesidades que son la prioridad del gobierno actual, sin embargo también las leyes económicas, sobre todo el tema de crecimiento económico, la carga que puede sufrir la sociedad y sobre todo la relación que puede tener un gobierno con su sociedad. Por eso, ante estos datos es que surge un sinnúmero de incógnitas, porque estamos hablando que solo en estos 2 años de gobierno, o el que se aproxima con el 2023, ha tenido un crecimiento del 36% el presupuesto general de la República. Pedro. Mira, antes de tocar el tema de lo que mencionaba Ismael ahorita, el tema de la ejecución. Mira, nosotros estamos claros que la ejecución está baja. Estamos conscientes de eso, sabemos que es un reto que tenemos, pero hay 2 cosas. Primero, lo que te mencionaba de que estábamos en medio de la reestructuración del gobierno, estábamos en medio del cambio de los fideicomisos a la caja única, y la ejecución va a mejorar ahorita a partir del mes de septiembre y el mes de octubre, y nosotros esperamos cerrar el año, o sabemos que vamos a cerrar el año con una ejecución mayor que la que llevamos acumulada a la fecha.
A la par de eso, nosotros tenemos un sistema de evaluación en donde nos están contando las costillas a todos. Y al final del año, esa información pues pueda que provoque algunos cambios, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente, si vemos que hay que habemos personas eficientes o personas ineficientes, la presidenta va a tomar las decisiones, tenerlo por seguro. O sea, ella, yo creo que tal vez mucha gente no sabe cómo es la personalidad de ella, pero ella es una persona exigente. O sea, no creas que no nos exige a nosotros resultados. Pues, o sea, el lunes estuvimos hasta casi las 12:30 de la noche con ella, y obviamente exigiendo resultados a todo el gabinete, ¿verdad? Y casi que uno por uno nos estaba pidiendo cuentas, y al final de cuentas, como te digo, el sistema de evaluación nos está contando las costillas. En diciembre, cuando se haga la evaluación ya del cierre del año, en ese momento la presidenta va a tomar sus decisiones. Muy bien. Bueno, es el momento para que ya vamos a hablar del artículo 40 de la ley de... Es que eso es importante. Mira, la ley del Banco Central, en el artículo 40, y esto tal vez el doctor inclusive lo puede explicar mucho mejor que yo, porque él fue presidente del Banco Central, pero ayer uno de tus panelistas mencionaba algo que lo interpretó de forma incorrecta. O sea, el Banco Central tiene diferentes, como un banco comercial tiene préstamos de vivienda, préstamos de vehículos, préstamos personales, el Banco Central tiene diferentes también tipos de préstamos. Entonces, en el artículo 40, si tú ves el último parrafito, para empezar por ahí, dice: lo prescrito en el párrafo primero de este artículo tampoco será aplicable en el caso de préstamos del Banco Central al gobierno para cubrir variaciones estacionales en los ingresos o gastos. Estos préstamos se harán a un plazo no mayor de 6 meses y a tasas de interés de mercado. Entonces, esta restricción de plazo de 6 meses y tasas de mercado solo aplica para los préstamos de variaciones estacionales, no para todos los préstamos. El préstamo de los 1.000 millones no fue un préstamo de variación estacional. El préstamo de los 1.000 millones cae dentro de las restricciones del párrafo anterior, que dice: lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los créditos que el Banco Central de Honduras le otorgue al gobierno en casos de emergencia o de grave calamidad pública. La aprobación de estos créditos requerirá el voto unánime de los miembros del directorio, así como su ratificación mediante decreto emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Entonces, la restricción que tienen los 1.000 millones de dólares es la votación unánime del directorio del Banco Central, que la tuvo, y la ratificación mediante un decreto emitido por la presidenta en Consejo de Ministros, que también se hizo. Entonces, no es cierto que los 1.000 millones tenían una restricción de plazo y de tasa, porque no es un préstamo de variación estacional. Entonces, eso lo quería aclarar para que el pueblo hondureño sepa que nosotros sí estamos cumpliendo la ley. Nosotros, me refiero al Banco Central, porque al final de cuentas pues todos somos parte del gobierno, independientemente de que sea una institución que no está dentro que no es un ministerio, pues, pero no se ha incumplido la ley. Se cumplió la ley y se cumplieron todos los procedimientos establecidos. La historia nos dice que estos préstamos del Banco Central nunca los han pagado los gobiernos. No. Sí, ¿los han pagado? Sí, se pagan, sí se pagan. Lo que pasa es que el gran problema aquí, Pedro, es que el Banco Central, y aquí ha estado un expresidente, no es un banco comercial, no es un banco estatal, es el ente que rectora la política monetaria. Entonces también por eso surge pues la incógnita de estar utilizando las reservas. Sin duda hay una gran cantidad. No obstante, por emergencia, vamos a decirlo, se utilizó este año, y uno lo que se pregunta es que si va a seguir o ser recurrente este tipo de mecanismo. Bueno, en el próximo año se va a utilizar nuevamente las reservas. Ismael, sobre eso creo que vale la pena mencionar de que en efecto fue un recurso extraordinario que se utilizó. Y en el presupuesto del próximo año, no tengo entendido, no hay ninguna utilización de reservas. Así que por eso es que yo digo que debemos de conocerlo más en detalle ahora que se va a ser entregado y que va a ser subido a la página de internet de finanzas, de tal forma que todo el mundo tenga acceso a los datos. Porque se han estado dando una serie de argumentos anticipándose a priori. Pero yo quisiera referirme a la parte del retraso en la ejecución, la cual es correcto, Renato, no podemos. ¿Y en qué se ha dado? Vuelvo a los principales rubros. Retraso en ejecución en sueldos y salarios no ha habido, ¿verdad? Porque siempre se están pagando, con la excepción de casos que están muy especiales. En compra de bienes
tampoco, porque es lo que se hace en pago de intereses, se tiene que hacer, y en las transferencias tampoco. Entonces, en donde sí ha habido retraso, que mayor énfasis es en el nivel de la inversión. Y quiero señalar por qué. Pedro explicó algunas de las razones. Miren, combatir la estructura de corrupción que existía en este país no es fácil, Renato. Si los fideicomisos, Invest, claro, antes contratar a una compañía para que hiciera una carretera o reparara una carretera era lo más fácil. Solo iban y hacían a veces contrataciones directas porque se les facilitaba. Ahora que los recursos de Invest pasaron a la Secretaría de SIT, de Infraestructura y Transporte, ahora tienen que licitarlos, y las licitaciones toman tiempo, pero eso también es en aras de la transparencia. Entonces, muchos de estos elementos tienen que ver, claro, fideicomisos. En los fideicomisos, y usted recuerda, Renato, que en este programa y a nivel público siempre lo planteamos nosotros, es una forma de opacidad del gasto público. Cuando usted trae casi entre 12.000 y 15.000 millones a la caja única del gobierno, obviamente va a tener retrasos, porque son contratos que se tienen que dar. Mire el caso específico de dos elementos, el de la tasa de seguridad. Ahora se conoce con mayor fuerza de que no solamente es que la recaudación tiene que pasar al presupuesto, sino que la deuda que tienen, que es casi el equivalente a 2 años de ingreso. Entonces, todos estos elementos, sí hay que reconocerlo, y por eso hemos venido señalando que en este segundo semestre y en este último trimestre, como dijo Pedro, se van a agilizar muchas de las actividades porque hemos salido de esos baches. No vamos a desconocer ese aspecto, no es realmente ineficiencia, no es falta de voluntad, si el dinero ahí estaba, pero hay toda una serie de mecanismos que solo el cambio de las instituciones significó, tanto en Cedesol como en CIP, significó la modificación de contratos hasta con organismos financieros internacionales, lo cual significó atrasos en los desembolsos. Entonces han habido una serie de factores, pero al punto que quiero llegar es en este sentido, y ahí es donde quiero que el público en general juzgue al nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro por la transparencia que se va a dar en el manejo de los recursos públicos. Y en eso sí, no solamente fue una promesa de campaña, se ha estado haciendo y se va a profundizar en los meses siguientes. Bueno, ese es el gran reto, ese es el gran reto. Y fíjate que yo les decía hace algunos minutos, los que están diseñando esta política económica del gobierno, no debería sorprendernos a ningún hondureño, porque siempre tuvieron claro y siempre lo predicaron, y entre ellos el doctor Hugo Pino, Edwin Araque, lo que hoy este gobierno está haciendo. Mira, por ejemplo, Edwin Araque, ¿desde cuándo viene diciendo Edwin Araque que Honduras tenía que hacer uso de sus reservas internacionales? Desde hace años. O sea que a mí no me sorprende que en este gobierno hayan solicitado $1.000 millones al Banco Central de Honduras. Y otra cuestión, Renato. Y mira, y la filosofía económica de este gobierno no me sorprende cuando admiten así de manera espontánea y auténtica. Es cierto, se va a incrementar el déficit fiscal. Y se va a incrementar el déficit fiscal porque no tenemos recursos suficientes para invertirlos en la gente. Porque la plata que consigue el gobierno solo se va en masa salarial y en servicio de la deuda. Por lo tanto, tenemos que endeudarnos, aunque suba el déficit fiscal, para poder hacer inversión pública. Ahora, les tomamos la palabra que van a trabajar contra la corrupción, porque ahí va a estar el talón de Aquiles del gobierno. Si nos deja más ensartados en deuda y no reduce la pobreza y no mejoran las condiciones de vida de los hondureños. Ese es el puntito clave. Esa es la fiel demostración de que realmente van a hacer las cosas buenas y bien si ese punto, si esa debilidad estructural e histórica de Honduras la combaten, la corrupción. Solo permítanme que intervenga Roberto Lagos. Roberto ha hecho... ¿Qué ha hecho Roberto? Roberto
ha hecho un buen gesto con Frente a Frente, porque él está impartiendo clases en una universidad de Estados Unidos. Pero se salió un poquito del aula, por eso no quiere dar la cara, sino que solo se va a quedar con el audio. No sé cómo repercute aquí eso, pero bueno, yo lo entiendo a Roberto Lago. Roberto, el doctor Pino y Pedro Barquero están pidiendo que esperemos el documento, el proyecto de presupuesto, para que así la gente tenga mayores insumos al momento de analizar. Pero en función de lo que tú escuchas desde Honduras y lees, ¿qué valoraciones tiene de este proyecto de 392.000 millones de lempiras que el Ejecutivo envía hoy al Congreso Nacional para que estos lo debatan, lo socialicen, lo modifiquen con más dinero o con menos dinero para el ejercicio fiscal 2023? Adelante, buenos días. Buenos días, don Renato. Buenos días, don Pedro, doctor Hugo Noé, Ismael. Un gusto saludarlo y estar con ustedes compartiendo hoy en el programa. Mire, sí, definitivamente tenemos que esperar por el documento final del anteproyecto de presupuesto, ¿verdad? Para ver las líneas de gasto en los que se va a ejecutar, para ver de cuánto, aproximadamente en cuántos puntos del Producto Interno Bruto representa la inversión. Mire, yo entiendo las buenas intenciones de este gobierno en el tema social. Yo creo que esto es algo que siempre le he dicho. A mí me parece siempre la ruta correcta, ¿verdad? El tema social es importante y siempre que esto vaya con todos los temas de transparencia y lucha contra la corrupción será relevante. Pero a mí lo que me queda siempre de dudas es tener cuidado en las expresiones de cómo se utilizará la política fiscal en monetaria y no hacerlo de una forma desde el punto de vista de un dogma ideológico, ¿verdad? Entonces, eso siempre me queda dudas por las expresiones que miré durante el primer año, y esa es una crítica que yo le hago al gobierno, ¿verdad? Por los distintos mensajes que enviaron, y esos mensajes muchas veces no generan confianza, ¿verdad? Y no estoy hablando de los mensajes de la presidenta, porque la presidenta a mí me parece que yo tengo el mayor de los intereses de que le vaya bien en su gobierno, sino que me refiero a las expresiones de sus distintos funcionarios, ¿verdad? Entonces, le voy a dar un ejemplo. ¿Para qué incrementaron el presupuesto del año 2022, verdad? Si tenían previsto todos estos retrasos que se iban a tener, ¿verdad? O sea, me están diciendo que tenían retrasos en el tema de funciones de instituciones, retrasos en el tema de contratos, retrasos en el tema de contrataciones. Entonces, incrementan el presupuesto y ahora estamos viendo que todo lo que se habló al inicio, allá por los inicios del 2022, en abril, cuando se habló del tema de inversión pública, de que se iba a promover la inversión pública, estamos viendo que solo tenemos 15% de ejecución. Eso es una falta de articulación total entre los temas de presupuestación y planificación, y eso tenemos que decirlo como es, ¿verdad? O sea, ahí hay un problema por no haberse medido todas estas situaciones. Pero bueno, es primer año de gobierno, nosotros sabemos que durante el primer año de gobierno generalmente la ejecución de la inversión es baja. En cuanto a la ejecución del presupuesto, sí, totalmente de acuerdo, dado que hay grandes componentes, como el doctor Hugo bien lo describió, ¿verdad? Probablemente el cierre de la ejecución va a terminar allá por 82, 83%, pero la pregunta es el tema de inversión pública. Ese es un primer comentario. Un segundo comentario es con respecto al tema del incremento del presupuesto. Estoy de acuerdo que se tiene que recurrir a endeudamiento, ¿verdad? Dadas las rigideces del presupuesto, ¿verdad? O sea, eso estamos claros. Sin embargo, hay dos temas relevantes. En primer lugar, al inicio del gobierno se salió diciendo que no se iba a contratar deuda, ¿verdad? Que se iba a hacer un proceso de reperfilamiento, ¿verdad? De la deuda, ¿verdad? Y ese proceso no se nos ha informado bien a la ciudadanía cómo va, ¿verdad? Y yo pienso que eso es algo que se tiene que comunicar mejor para entender cómo va ese proceso. Entonces, ahora es que se necesita deuda para poder mejorar los temas de inversión pública. Y al lado de esto se habla de un tema de presupuesto base cero, ¿verdad? Y creo que aquí se tiene que ampliar la discusión de qué es presupuesto base cero. Presupuesto base cero significa no seguir haciendo o no seguir diseñando el presupuesto con los montos históricos en los cuales se ha realizado. Significa una evaluación extensiva de los programas, de los distintos programas sociales, de los distintos programas que tiene el gobierno, pero es una evaluación de impacto de aquellos principales programas, ¿verdad? Para poder hacer
una reorientación y mejorar la eficiencia de los recursos. Pero entonces, estamos hablando de presupuesto cero, estamos dejando las mismas rigideces en gasto corriente y entonces por lo tanto no estamos cambiando esa estructura y solamente estamos recurriendo a mayor déficit. Eso no es presupuesto cero, ¿verdad? O sea, presupuesto cero consiste en usted ejecuta los programas y una vez que ejecute esos programas, una vez que usted revisa esos programas y hace esas revisiones extensivas, técnicas, inclusive análisis de multiplicadores del gasto, ¿verdad? O sea, entender por cada lempira que se va a poner en el presupuesto, en el gasto público, cuánto se puede generar o cuánto se promueve la inversión, cuánto se promueve el crecimiento. Todos estos análisis están pendientes y son importantes para la mejor toma de decisiones desde el sector público. Ese es un segundo punto. Entonces, si van a hacer presupuesto base cero y me dicen que lo van a hacer entonces en el sector público, perdón, no lo puedo creer. Si me dicen que van a hacer presupuesto base cero, pero me dicen que lo van a hacer poco a poco, progresivamente, que van a empezar primero con 10 instituciones, luego van a incorporar 20 instituciones y que al final del periodo de gobierno van a poder implementar esta metodología, estoy totalmente de acuerdo. Y el tercer punto, ¿verdad?, es con respecto al tema del déficit. Entiendo que se tienen que correr déficit dado las rigideces presupuestarias. Sin embargo, ¿durante cuántos años van a seguir corriendo estos déficits? ¿Lo van a hacer durante los 4 años de gobierno? Porque si ustedes me dicen que van a tener déficit de 6%, 5%, entonces, perdón, pero eso se va a trasladar en endeudamiento o se va a trasladar en incremento de impuestos. Entiendo que por el lado de las exoneraciones van a tratar de hacer ese trabajo y esa dinámica, pero si yo recuerdo bien lo que aprobaron en la ley de presupuesto del 2022, yo entiendo que ustedes pretenden regresar al orden de las finanzas públicas en 10 años. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado, o sea, entiendo que se necesitan los recursos, entiendo que se necesita la inversión. Para mí lo primero siempre es, con lo que se tiene, tratar de ser más eficiente, ¿verdad? Con lo que se tiene, tratar de reorientarla de mejor forma, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Ahora, finalmente, y esta es una parte con respecto al tema de política monetaria, política fiscal, cada uno tiene distinta visión, el doctor tiene una visión, don Pedro tiene otra visión, todas son totalmente respetables. Yo desde mi perspectiva sí hay una inconsistencia entre la política monetaria y la política fiscal, ¿verdad? O sea, sí me parece que estamos en un tema de dominancia fiscal, eso yo lo miro desde afuera, ¿verdad? Esa es mi opinión muy personal. Y son temas en los que tenemos que tener cuidado. Con el tema de lucha anticorrupción, estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que este gobierno está trabajando duro en esos aspectos. Con el tema de regresar a la cuenta del milenio, mire, si Marcio Sierra está detrás de eso, yo tengo seguridad de que, como dice don Pedro, vamos a regresar a la cuenta del milenio porque él es un tipo muy serio, muy trabajador, tiene una característica principal que trabaja y no hace mucha bulla, ¿verdad? O sea, él simplemente trabaja y va hacia adelante. Don Pedro también, sin hacer tanta bulla, va trabajando en su agenda, o sea, en pro del desarrollo de Honduras. Entonces son temas relevantes, pero tenemos que tener cuidado con estas acotaciones. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ni don Pedro ni el doctor Hugo Noé son las autoridades del gabinete económico, ¿verdad? Entonces, ellos pueden estar muy comprometidos, pero si se toman malas decisiones desde la cabeza del gabinete económico, eso va a incidir y no va a permitir que las demás cosas avancen en el país. Sí, doctor. No, primero un saludo a Roberto y quisiera tal vez hacer algunas aclaraciones. La primera, Roberto, es que nunca, ni en el programa de gobierno en el que yo participé, se dijo que nos iba a contratar deuda, ¿verdad? Eso hubiese sido fuera de cualquier tipo de aseveración que tuviera lógica, ¿verdad? Ahora que se iba a buscar el reperfilamiento, y el reperfilamiento, Roberto, se está dando. Cuando se toma la decisión de contraer una deuda con el Banco Central de $1,000 millones a 30 años y a una tasa de interés de 1.9, se está modificando la estructura de la deuda, y eso le va a hacer que en el futuro los flujos de pago del servicio de la deuda sean menores que si hubiéramos tenido un bono a nivel internacional. En segundo lugar, hay otras cosas que, insisto, es la falta de información.
El gobierno tiene un marco macroeconómico fiscal de mediano plazo. En eso está la reducción del déficit fiscal. Lo que sí es cierto, y aquí quiero señalar algo que me parece también muy importante destacar, Renato, y es el hecho de que el gobierno de la República está en diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Muchas de estas decisiones que se han tomado han sido comunicadas, tengo entendido que en finales del mes de septiembre o comienzos del mes de octubre, llegue una delegación a Honduras, luego están las reuniones de otoño en Washington también, en donde se puede mantener diálogo. Entonces nadie está hablando, este déficit de 2023, que va a ser más alto del 2022, es por las razones que ya antes explicamos. Uno, el retraso en la ejecución de algunos proyectos, por eso se trasladan recursos para el próximo año, pero adicionalmente la idea es tener un escenario en donde se va reduciendo el déficit. Ahora, volver al 1%, que es una camisa de fuerza que establecía la ley de responsabilidad fiscal, en el tiempo en que lo habían establecido anteriormente, las condiciones del país no se presta para eso. Y en eso no es una cuestión ideológica, Roberto, es una cuestión de filosofía de política económica. Hay gente que cree que todos los problemas se resuelven con un déficit de 1%. El actual gabinete económico y los que estamos en el Congreso consideramos desde ese punto de vista que no es así. Yo diría que nosotros somos neokeynesianos, como lo señaló Pedro, y en ese sentido que consideramos que se le deben dar los espacios al gobierno eso sí, garantizando la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo, pero no cayendo en un ajuste que tendríamos que hacer, y esto quiero destacarlo y resaltarlo. El presupuesto del próximo año no significa ningún incremento de impuestos, no hay incremento de impuestos. Ese es uno de los elementos que vale la pena destacar. Y también el reperfilamiento que se ha dado de la deuda. Entonces yo creo que diferentes opciones ópticas de cómo manejar la economía se van a dar. Esta es parte del debate económico, muchas de ellas son, de las observaciones son válidas, algunas hay que tomarlas en cuenta, pero que tengan la seguridad de que este gobierno está haciendo las cosas con la mayor seriedad posible en la búsqueda de mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos, así como la transparencia en el uso de los mismos. Y se están cumpliendo las promesas de campaña, Renato. Un punto muy importante es lo que acaba de mencionar el doctor Hugo Noé Pino. Prometimos que no iban a haber nuevos impuestos y no hay nuevos impuestos. Una manera fácil para nosotros hubiera sido meter un paquetazo ahorita, ¿me entendés? Y decir, hey, vamos a cobrar nuevos impuestos a partir del próximo año porque no ajusta el dinero. No lo estamos haciendo. Entonces, se está cumpliendo con lo que se prometió y también estamos enfocados, como te digo, en las metas. La meta principal del gobierno es la reducción de la pobreza. Esa es la meta principal del gobierno. Y uno de los retos principales para alcanzar esa meta, obviamente pasa por tener un desarrollo económico a la par, porque para poder alcanzar las metas sociales necesitamos a la par una economía que crezca, que atraiga inversión, que genere empleo, que pague impuestos, y se está trabajando en todos esos elementos. El presupuesto general de la República es un elemento importantísimo, pero es un elemento dentro de varios más. Entonces hay que trabajar coherente y consistentemente entre todos los elementos para que todos empujen la carreta en la misma dirección. Y te lo digo, yo considero que estamos tomando las decisiones correctas y estamos dando los pasos en la dirección correcta que nos va a llevar a poder ir alcanzando los objetivos que nos hemos trazado como gobierno, que son los objetivos que quedaron plasmados desde tiempos de la campaña y que están en el mismo plan de gobierno. Entonces, no debería haber ninguna sorpresa en ese sentido, porque cualquier persona que haya escuchado la campaña se da cuenta que lo que decíamos allá es lo que estamos haciendo acá. Cualquier persona que lee el plan de gobierno se da cuenta que lo que estamos haciendo aquí es lo que se escribió desde aquel momento. Y lo que se busca, en resumidas cuentas, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la reducción de la pobreza. Muy bien, es momento de ir a una pausa, pero sabes que no eres el primer funcionario que
que tiene esperanzas de recuperar la cuenta del milenio. El mismo canciller de la República lo decía ayer. Yo no sé si ese optimismo es basado en las últimas certificaciones en materia de lucha anticorrupción que han venido desde los Estados Unidos, pero alguna información han de tener ustedes, y tú sobre todo, para que te atrevas a asegurar que antes que finalice este gobierno, Honduras va a recuperar esa cuenta del milenio. Ya viniendo de ti, que sos ministro, y de otro ministro, que es el canciller, uno dice, pues hombre, algún asidero o sustentación tienen, y debe de ser así. Y nos esperanza que si Estados Unidos vuelve y dice los hondureños están trabajando contra la corrupción, es porque algunos indicios hay de que en efecto así es. Esperamos que la visita de la presidenta Castro al secretario general de la ONU ahora en septiembre concluya con una buena información para Honduras, que la ONU va a auspiciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Y así como lo idealizamos todo, yo sé que va a ser bien difícil el asunto de que comparta el monopolio de la acción pública penal, la CICI, por lo que estoy viendo, que debe haber una reforma constitucional y ratificarse en la siguiente legislatura. Pero bueno, hay mucha gente que ha dado algunas alternativas para que esa CICI tenga fuerza. Y no solo va a depender del tema internacional, creo que este presupuesto, ya que es el tema del debate hoy, se debe ver visualizado en un ministerio público fortalecido, se debe ver un presupuesto al Tribunal Superior de Cuentas que siempre se ha mencionado que no tiene la capacidad, no estoy hablando técnica, sino logística, para poder hacer la mayor cantidad de auditorías a la gestión pública. Pasa también por el fortalecimiento de la OFERCO y de otras entidades como el Instituto de Acceso a la Información Público. Es entonces que también, como han mencionado recurrentemente, hasta que se tenga el anteproyecto del 2023, vamos a saber si el horizonte real es el combate a la corrupción, porque hay un dato también muy concreto de la Secretaría de Transparencia hoy por hoy, no ha ejecutado ni siquiera el 20% de los 100 millones asignados, y lo ha denunciado el doctor Edmundo Orellana, que había retraso en la asignación presupuestaria. Entonces, si la Secretaría de Transparencia es la punta de lanza para este tema de la rendición de cuentas, vemos también algunas interrogantes si realmente existe la voluntad. Yo quisiera cerrar esta parte de mi participación en recordar y recalcar que el FOSDE siempre ha hecho recomendaciones, consideraciones del presupuesto. No es un ataque, no es una mala disposición hacia el nuevo gobierno, sino que desde nuestro punto de vista pues recomendamos algunos criterios que podemos dar, pero sin embargo también no lo tomen como que si el FOSDE está en contra de este nuevo presupuesto o en contra de esta administración. Siempre lo ha hecho, y nuestra página web es el principal fuente donde ustedes pueden ver que el FOSDE ha tenido un sinnúmero de documentos, sobre todo porque seguimos creyendo que el presupuesto general de la República es ese instrumento de desarrollo donde se visualiza las políticas públicas y se materializa pues esa voluntad de los gobernantes hacia la relación con la sociedad. No, y no lo vemos así, Ismael, o sea, nosotros como gobierno, la filosofía es un gobierno tolerante, o sea, nosotros no somos intolerantes. Lejos de eso, nos interesa el debate público para poder enriquecer la toma de decisiones en función de las ideas que surjan de las personas que tienen conocimiento en cada una de las materias. Entonces, no hay molestia de ningún tipo por parte del gobierno por todo este movimiento que se ha generado alrededor del tema. Todo lo contrario, nos alegra, porque eso nos da a ver que la sociedad en general está dándole más importancia al tema que la tiene. O sea, este tema es sumamente importante, o sea, va a repercutir en la vida de todos y cada uno de nosotros. O sea, así de importante es el presupuesto general de la República. No, así lo miramos también desde el Congreso, Ismael. La veeduría social es un componente importante en la transparencia del sector público. Las opiniones, los documentos, el caso de Roberto también, siempre se toman en consideración esos argumentos,
y se analizan, porque un gobierno democrático eso es lo que tiene, tolerancia a la crítica e incorporación de aquellas recomendaciones que son viables desde el punto de vista económico. Entre las muchas intervenciones del público hay una que me pide que les pregunte qué supuestos usaron de crecimiento económico y de inflación en el presupuesto. Y que tú, Pedro, ministro de Desarrollo Económico, debes tener esos datos. Pero antes, voy a terminar con este asunto del optimismo que prima en el gobierno de que Honduras va a recuperar de nuevo la cuenta del milenio. Esto es lo que el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, manifestaba ayer. Creo que hay dos anuncios muy importantes que ha dado el mismo Departamento de Estado, uno que reconoce los avances en temas de justicia y transparencia, y el otro en transparencia fiscal, que es otro reporte que presentó el Departamento de Estado. Yo creo que esto ha dado Creo que hay dos anuncios muy importantes que ha dado el mismo Departamento de Estado, uno que reconoce los avances en temas de justicia y transparencia, y el otro en transparencia fiscal, que es otro reporte que presentó el Departamento de Estado. Yo creo que esto abona precisamente a esa revisión que hace de las posibilidades que Honduras vuelva a ser parte de la cuenta del milenio. Lo que les decía, ¿verdad? El optimismo que estoy viendo ya en varios funcionarios de que podamos ser de nuevo sujetos de estos beneficios de Estados Unidos al cumplir varios requisitos, entre ellos la lucha contra la corrupción. Y es porque hay un plan que se está ejecutando, Renato, o sea, no es que nosotros estamos esperando que del cielo nos caiga la cuestión, hay un plan y se está ejecutando. Yo creo que sería bueno que en algún momento invitaras a Marcio Sierra para que explique ese plan y explique cómo va el avance de la ejecución y cuáles son los objetivos y todo lo demás, porque yo creo que es importante que el pueblo hondureño sepa qué es lo que estamos haciendo para poder recuperar la cuenta del milenio. Y en base a eso la gente va a entender por qué tenemos este optimismo. Es decir, no me dices como una expresión popular solo por decirla, vamos de nuevo a recuperar esos recursos. No es una expresión política, es una expresión basada en que tenemos un plan que estamos ejecutando y que técnicamente sabemos que tenemos altísimas probabilidades de recuperar la cuenta del milenio, y ya estás teniendo las primeras señales de aceptación del gobierno de Estados Unidos de los primeros pasos que hemos dado. Esos informes que ha sacado el Departamento de Estado de Estados Unidos es el reconocimiento del trabajo que se está haciendo, que es parte de ese plan. Por eso te digo que sería bueno invitar a la persona que lidera ese esfuerzo para que le explique un poco más en detalle eso. No, y me llama la atención, desde que el canciller dijo ayer, o puso en el debate público este tema de recuperar de nuevo los recursos que Estados Unidos facilita a los países que cumplen con una serie de requisitos y que se llama cuenta del milenio, me llamó poderosamente la atención. Y luego de escucharte a ti tan convencido de que esto se va a lograr, pues todavía me interesé más. Ahora, también me preocupa lo que me acaba de decir Pedro, las pocas personas, los pocos notarios que han ido a sacar sus constancias para participar o autoproponerse ante la Junta Nominadora para elección de la futura Corte Suprema de Justicia. Sí, mira, hace unos días estuvimos en una reunión, si mal no recuerdo fue el jueves de la semana pasada, y estuvimos entre otras personas, estaba el doctor Orellana, y él comentaba que el día anterior había dado seguimiento para ver cuántas personas habían pasado por el Colegio de Notarios, porque hay un requisito a cumplir para poder nominarse. Y solo habían habido alrededor de 20 personas, y eso realmente es preocupante, porque nosotros como país necesitamos que 200, 300 buenos profesionales vayan y participen dentro del proceso, porque si muy poca gente participa, no vas a tener de dónde elegir, y al final de cuentas, probablemente los grupos de interés político, los grupos de interés económico, los grupos de crimen organizado, va a ser para ellos más fácil filtrar sus abogados dentro de la Corte Suprema de Justicia si hay pocos candidatos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos confiar en el proceso. No es correcto que todo el mundo esté desprestigiando un proceso que ni siquiera ha comenzado. O sea, la Junta Nominadora se acaba de nombrar, creo que son personas que tienen la capacidad de hacer un buen proceso, entonces démosles el voto de confianza. Y yo quiero animar a todos los buenos abogados y notarios de este país que se animen a participar. Retemos el sistema. Si son personas honradas, démosle el voto de confianza y participemos. Necesitamos por lo menos unas 200, 300 buenas opciones para que la Junta Nominadora entonces tenga múltiples buenas opciones para seleccionar. Pero si solo llegan
45, 50 personas a participar, pues esos que lleguen son los que van a ir en la lista del Congreso. Y tener por seguro que los tradicionales grupos políticos, los tradicionales grupos económicos y el crimen organizado van a querer infiltrar gente. Claro. Entonces, la única manera de evitar que estos grupos infiltren gente es metiendo masivamente personas buenas para que la Junta Nominadora tenga de dónde elegir. Entonces, yo lo que quiero es que levantemos un buen ánimo alrededor de este proceso, que motivemos a la Junta Nominadora y que motivemos a los abogados y notarios para que se animen a participar pensando que el país lo necesita. Es urgente una masiva participación en este proceso para que se tenga de dónde elegir buenos hondureños y buenas hondureñas. Lastimosamente la primera y la más fuerte calificación de la Junta Nominadora vino del Congreso. Recordemos eso también. Sí, pero independientemente de eso, Ismael, el punto es que nosotros como país necesitamos cambiar ese tradicionalismo con el que se ha elegido la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, la juramentación de la Junta la va a hacer el Congreso hoy, ¿verdad? Sí, o sea, ojalá. A las 5 de la tarde. Ese tipo de dudas, Ismael, son los que a mí me llaman la atención, porque todo el proceso ha habido como una especie de escepticismo en que va a resultar bien, y la verdad es que va a resultar bien, porque los procesos de selección de los diferentes sectores han sido transparentes. Exactamente, democráticos, pero ¿qué se decía? Que iban a haber presiones, que a saber qué, que a saber cuánto. Sobre el proceso, la aprobación de la ley orgánica de la Junta Nominadora, se hizo un tremendo escándalo y el abogado Orellana dijo, casi en el 90% de lo que yo envié al Congreso fue aprobado. Es un buen marco de referencia para la Junta Nominadora. Ahora van a ver, en la Junta Nominadora va a elegir en base a sorteo su presidente, su secretario, su vocero. Y yo creo que el punto principal era lo que señalaba Pedro. Yo, al igual que Pedro, hago un llamado a todos los abogados y notarios que cumplen los requisitos para ser parte de la Junta, que son capaces, honestos, que lleguen y se autopostulen de tal forma de que esta Junta Nominadora tenga la posibilidad de evaluar en la mejor forma cuáles son los que llenan las necesidades y los requisitos establecidos para tener. Recuerden que la ley señala que son 45 o más, ¿verdad? Así A es, nosotros nos gustaría tener en el Congreso Nacional una amplia oportunidad, y de esa forma también se reduce ese temor a priori, como suele suceder en estos casos, muchas veces políticamente motivados, otras de una preocupación genuina de que lo que vamos a tener es una Corte Suprema de Justicia a la medida de los partidos políticos, y en la medida en que vayan profesionales, claro, la elección es en el Congreso Nacional y eso no se puede dejar de conocer, pero en la medida en que tengamos abogados, notarios capaces, honrados, responsables, a mí no me queda la menor duda que vamos a tener una Corte Suprema de Justicia que va a ayudar a afianzar la seguridad jurídica y hacer que los efectos de este presupuesto, tanto 2022 como 2023, tengan los resultados adecuados, porque necesitamos seguridad jurídica para eso. Ese puntito es clave. Y hay otro Ese elemento. puntito es clave. Sí, y hay otro elemento. No solo lo que se aprobó fue un 90 y pico % lo que se presentó, sino que también el método con el que se va a evaluar es un método que se hizo de la mano con Naciones Unidas. Y esa metodología es la que nos da la certeza entonces de que no va a haber discrecionalidad. Pero para que esa metodología funcione se necesita una masa grande de personas para que entonces puedan ser todos evaluados y después sacar los mejores candidatos en función de esa metodología. Miren cómo tiene relación todo, porque algunos dirán, ya se desviaron del tema del presupuesto. Miren. Todo está relacionado. Todo está relacionado, así es. Muchas veces lo que hace fracasar a los gobiernos en nuestros países de América Latina es la corrupción. Es la corrupción. Es la raíz de los problemas. Correcto. Entonces, en la medida que se fortalezca la institucionalidad de combate a la corrupción, que venga una maxi, que se priorice este asunto, en la medida que el Estado vaya trabajando para investigar y capturar a personas que han cometido ilícitos, o la justicia las sancione,
Así se va a disuadir en los presentes cometer actos de corrupción. Exacto. Si la corrupción hace fracasar a muchos gobiernos, yo estoy seguro que si esto lo fortalecemos, muchos que llegaron al gobierno para pretender enriquecerse del presupuesto público o traficar desde el poder para enriquecerse, la van a pensar 2 veces para cometer los actos de corrupción en administraciones anteriores. Es un disuasivo, totalmente, y lo necesitamos, o sea, como país y como gobierno lo necesitamos. Entonces, por eso tiene relación. No solo es el presupuesto como tal, sino esto que estamos debatiendo. Miren que tu solicitud la escuchó Marcio Sierra, que está en comunicación con Frente a Frente. Ya está conectado vía Zoom para intervenir, al igual que el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facuse. Ahí está Eduardo. Presidente. El presidente, discúlpame, Eduardo, presidente. Si es que teniendo a Pedro aquí yo me confundo, hombre, porque Pedro fue presidente del organismo. Discúlpame, Eduardo. Y ya tendremos también a Marcio Sierra. Marcio Sierra Discua. Marcio Sierra Discua dice que le mencionemos el nombre completo. Por el sociólogo. Es que tiene varios homónimos. Marcio el Boy. Y hay unos homónimos que son la antítesis del Marcio Sierra Discua. Volvemos. Bueno, desafortunadamente ya tenemos poco tiempo, pero esto no quiere decir que no invitemos más adelante a Marcio Sierra para que nos explique aquí con amplitud la metodología que está utilizando el gobierno en función de volver a ser sujetos de estos beneficios de la cuenta del milenio de parte de Estados Unidos. Y don Marcio Sierra Discua se está comunicando con Frente a Frente justamente para aportar un poquito más de detalles, y ya luego iría con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facuse. Así que con usted, don Marcio Sierra Discua, buenos días. Muy buenos días, Renato. Buenos días también a Pedro, Hugo y a Ismael, que están ahí acompañándolo, y al inmenso auditorio. Mire, gracias por el tiempo que me permite, solo para ampliar de que sí, todo lo que nosotros prometimos y que está dentro del plan de gobierno lo tenemos planificado. La presidenta Xiomara Castro me ha designado a mí para coordinar y elaborar el plan para traer de nuevo la cuenta del milenio. Usted sabe que durante el gobierno 2006-2009, los 4 años, aprobamos nosotros la cuenta del milenio, y se recibieron $225 millones con un compacto con el cual se construyó la carretera que va desde aquí a Comayagua, y se financiaron una gran cantidad de proyectos agrícolas. Pero lo importante no solo es el dinero que nos da la cuenta del milenio, sino la recuperación de la confianza y la credibilidad del país. Eso ayuda a que también baje el nivel de riesgo país al estar certificados por este tipo de instituciones. En el plan tenemos realmente 4 ejes importantes, que esos ejes, uno es capacidad preventiva y gestión del talento humano para luchar contra la corrupción. Ese tiene 7 estrategias y 26 acciones. El segundo eje es gobernanza en la lucha contra la corrupción, con 10 estrategias y 47 acciones. El tercero, gestión de riesgo de la corrupción, con 7 estrategias y 37 acciones. Acceso a la información pública y rendición de cuentas, con estas 4 estrategias y 13 acciones. Este modelo tiene una gobernanza que está liderado directamente por la Presidenta de la República, y ha designado como comisionado al secretario privado Héctor Zelaya. Luego está su servidor como ministro de Gestión Pública por resultados para los lineamientos y la coordinación de la parte operativa. Luego tenemos un equipo de socialización que está en la autoridad de la Presidencia, el ministro y secretario de Transparencia y Anticorrupción y el ministro de Gestión por Resultados. Luego abajo se creó lo que es una mesa sectorial de Transparencia y Anticorrupción integrado por Secretarías de Estado, de Transparencia y Anticorrupción, el secretario presidencial, el de Defensa Nacional, Comisión Nacional de Bancos, secretario de Gobernación y Justicia, Servicio de Administración de Rentas, Servicio de Administración Aduanera, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Director Ejecutivo de Administración de Bienes Incautados, Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Humanos y la Dirección de Gestión por Resultados. Todo esto porque todas tienen que ver con cuestiones de corrupción. También es importante señalar que ya estamos en el proceso de socialización. Nosotros
ya nos reunimos con el G16 y fue sumamente bien aceptado el plan. Ya se le presentó a la embajadora de Estados Unidos, se presentó a otras organizaciones. Ya este lunes se lo presentamos a World Project Justice Project, que es uno de los que hace evaluaciones sobre este tema. El viernes tenemos una presentación con WOLA. El lunes en Nueva York tenemos la presentación con la vicepresidenta de la Cuenta del Milenio, que nos va a atender previo a las reuniones de las Naciones Unidas en Nueva York. Perdón, ese sería el martes, y el lunes lo tenemos con Transparencia Internacional. Todos estos forman parte de los que evalúan la Cuenta del Milenio, y nosotros les vamos a presentar todo lo que estamos haciendo, porque hasta esta fecha ya tenemos una gran cantidad de acciones que están dando resultados y que estamos ejecutando. No le quiero quitar más tiempo porque yo sé que... Pero es de tanta trascendencia lo que está anunciando Marcio Sierra Discua, que ya lo invito la otra semana, Marcio, para que desmenucemos todo ese plan. ¿Va para Nueva York, Marcio? Va para Nueva York. Cuando regrese, entonces... Cuando regrese, sí, le hago una presentación. Muy bien, excelente. O sea que se está trabajando, y eso no lo sabíamos. Ahora entendemos, Ismael, del por qué ese optimismo que ministros como Pedro Barquero y el canciller Eduardo Enrique Reina están demostrando con recuperar de nuevo la Cuenta del Milenio. Muchas gracias a don Marcio Sierra Discua por esta información. Gracias, Marcio. Pronto nos veremos aquí en el programa. Una pausa, interviene el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facuse. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Fin de la pandemia del COVID-19 está cerca, asegura director general de la OMS, el principal titular que a esta hora tiene tunota.com. Fin de la pandemia del COVID-19 está cerca, asegura la máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Titulares por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.